En este video vamos a ver una guía básica de cómo configurar el PWM en una tarjeta de la familia C2000 de las tarjetas Texas Instruments. Comenzaremos abriendo Code Composer. La manera más fácil de empezar a programar un PWM es utilizando uno de los ejemplos que vienen en Control Suite. Para esto tenemos que tener instalado Control Suite o en su defecto C2000ware. Bien, entonces para utilizar un proyecto de ejemplo nos vamos a Project, Import Code Composer Project y en Browse buscamos la carpeta de instalación de nuestro Control Suite o nuestro C2000ware. Para el caso de Control Suite en dispositivos soportados nos vamos al modelo de la tarjeta que estemos utilizando. En este caso yo voy a utilizar una 28379D. Aquí están las versiones de los ejemplos. En este caso yo me iré a la versión 200. Puede ser la que ustedes deseen, pero entre más nueva es mejor. Y nos vamos a los ejemplos de un solo CPU, ya que en este modelo existe la posibilidad de usar dos núcleos. Aquí buscamos un ejemplo que se llame EPWM de Advanced. Le damos en seleccionar carpeta y verificamos que está palomeada este pop-up y también palomeamos este. Bien, una vez importado, abrimos este archivo que es el que contiene el programa en general. Bien, aquí podemos ver que se comienza definiendo variables con parámetros exactos. Después se comienza declarando variables globales y las funciones que se van a utilizar. Dentro del void, que es nuestra función principal, vemos que termina aquí. Por lo tanto, lo primero que se hace dentro del void es habilitar los PWMs que se van a utilizar. Después, habilitar los pines en los que van a salir esos PWMs. Las interrupciones en los PWMs. Y se definen los parámetros de configuración de los PWMs. Esto ya serían contadores para que se utilizarán a lo largo del programa. Y estas interrupciones. En este ejemplo se hace uso de interrupciones que se van activando conforme se vayan llamando. Podemos ver que existe una interrupción para el PWM1, para el PWM2 y para el PWM3 y las respectivas configuraciones para el 1, para el 2 y para el 3. Y aquí termina el programa. Entonces lo que vamos a hacer es revisar nuestra tarjeta que vamos a utilizar. En mi caso estoy utilizando una F28379D que tiene la siguiente disposición de pines, donde tenemos entradas analógicas, entradas digitales y digitales exclusivas para PWM, DACs y entradas de datos. En nuestro ejemplo vamos a utilizar solamente las salidas PWM, que viene siendo para el PWM1, para el PWM2, para el PWM3, 4 y 5. Podemos ver que cada PWM tiene una salida A y una B. Eso quiere decir que tiene dos pines. El PWM1 contiene dos pines, el 1A y el 1B. Lo mismo para todos los demás PWMs. En esta figura podemos ver claramente la disposición de los puertos en la tarjeta física.
donde para este puerto corresponde este módulo, para este módulo esta configuración de pines, para este módulo esta configuración de pines y para este módulo esta configuración de pines. En esta otra figura lo podemos ver de una manera mejor explicada, donde del lado izquierdo tenemos la configuración de pines de este modo y del lado derecho la configuración de pines de este modo. Lo mismo para el puerto inferior. Ahora bien, los PWMs tienen salida A y B, donde en este caso para el PWM1A correspondería el pin 40 y para el 1B el pin 39. Y lo mismo para sus diferentes variantes, que vienen siendo el 2, el 3, 4, 5 y 6. Lo siguiente a analizar será el módulo del PWM, el cual está conformado por todas estas configuraciones que se le pueden aplicar, ya desde el in mode, el dev mode, el pulsed o mod y out swap. Más adelante vamos a regresarnos a esta figura para visualizar las configuraciones que se le vayan a aplicar. El PWM se puede configurar para contar en modo ascendente, en modo descendente y en modo ascendente-descendente, donde tenemos un punto de inicio, no necesariamente 0, puede ser 1, 2, 3 y un punto final que viene siendo el PRD, y al tiempo que pasa desde que inicia el conteo hasta que termina se le llama periodo del PWM, y este puede configurarse a gustos del usuario. En este ejemplo podemos ver cómo se configura dicho tiempo del PWM, donde para la tarjeta mencionada sabemos que la frecuencia del oscilador es 10.000 MHz y usando un PRD de 1000 tendríamos una salida en nuestros PWMs de 10 kHz. Cabe señalar que para el modo subida-bajada el PRD que se le ponga será el doble, debido a que va a estar subiendo y después bajando. Entonces en ese caso, si se usara este tipo de configuración, la frecuencia de salida sería de 5 kHz. Lo siguiente que vamos a revisar son los comparadores. Dentro del conteo de nuestro PWM podemos poner comparadores en diferentes valores, desde el valor inicial hasta el PRD, dentro de los cuales podemos realizar alguna operación o algún llamado. En este ejemplo vemos que está en un modo subida y el comparador B está en este valor, mientras que el A está en un valor más alto. Estos valores nos sirven para poder realizar el encendido y el apagado de las salidas del PWM. Como podemos ver en este ejemplo, cuando el conteo comienza, el PWM-A se enciende, y lo mismo pasa con el B. Cuando el valor del PWM llega al valor del comparador B, vemos que el PWM-B se apaga, mientras que el A continúa encendido. El A se apaga cuando el valor del PWM llega al comparador A. Esto se puede configurar de esta manera, o podemos configurar que se encienda en B y se apague en A, o viceversa. También podemos configurar que se encienda en A y se apague en el PRD, o que se encienda en B y se apague en el PRD. Lo mismo con el 0, que es el mismo valor que el PRD. Podemos hacer que en 0 se encienda y que en B se apague, o que se encienda
en el inicio y se apague en A. Aquí está otro ejemplo donde podemos ver también en modo subida. Podemos configurar nuestro PWMA que cuando el valor del PWM llegue al del comparador A se encienda la salida del PWMA y que cuando llegue al valor del comparador B se apague la salida A, mientras que en la salida del PWM podemos hacer que se encienda cuando el comparador inicie a contar y que se apague cuando llegue al PRD. También podemos evitarnos configurar el PWM y dejarlo solamente dependiendo de A. Para esto existen diferentes herramientas, como por ejemplo Active High Complementary, en la cual cuando la salida A esté en alto, la salida B estará en bajo. O con Active Low Complementary, donde cuando la salida A esté en alto, la salida B va a estar en bajo y viceversa. También existen otro tipo de configuraciones como Active High y Active Low, en las cuales vemos que ambos están en alto, tanto A como B, pero en todas hay un espacio, un retardo entre la salida A y la salida B. A este valor que existe entre el encendido y el apagado de la salida A y B se le llama red, y el valor que existe entre el apagado de la salida A con la salida B se le llama fed. Estos valores se pueden variar dependiendo de los requisitos del usuario, y estos valores se ajustan en base al preescalado de nuestro PWM. En este caso, para un preescalado de 1, podemos ver que un valor de 200 en el red o en el fed corresponden a este tiempo del ciclo del PWM. Para entender mejor el funcionamiento de los PWMs, vamos a realizar 3 ejemplos, donde vamos a configurar un PWM a una frecuencia de 10 kHz con un red de 200 y un FED de 300. El PWM1 lo vamos a configurar en modo subida, donde el comparador A se va a fijar en 300, el comparador B en 700, el valor de inicio en 0. El PWM1A se va a configurar de modo que en el comparador A se encienda y en el comparador B se apague, mientras que el PWM1B en 1 se va a encender y en B se va a apagar. Para el PWM2 vamos a poner el comparador A en 100, lo vamos a iniciar en 0 el PWM2, de 0 a un valor que ahorita vamos a fijar, y en este no va a haber comparador B, sino que vamos a activar este tipo de salida, en la que el PWM2B va a depender del PWM2A. Para el PWM3 vamos a configurar el PWM de 0 a un valor que se va a fijar posteriormente, y el comparador ahora vamos a fijar en 200, el comparador B en 400, y vamos a hacer que el PWM3A se encienda cuando el comparador llegue a cuando el conteo llegue al comparador A, y que se apague cuando llegue al comparador B, mientras que para la salida 3B vamos a hacer que tenga este tipo de salida. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar una salida a 10 kHz del PWM1. Entonces, para que tenga una salida de 10 kHz, nos regresamos a la siguiente diapositiva, donde vemos que para que el PWM tenga una salida de 10 kHz es necesario hacer que el PRD cuente hasta 1000. De este modo vamos a tener una salida a 10 kHz en nuestro PWM. Entonces el valor que vamos a utilizar de PRD para los 3 ejemplos va a ser de 1000. Para esto nos vamos a ir al Code Composer. Voy a borrar todas las variables que se utilizaron, ya que no van a ser de utilidad para el ejemplo. Solamente voy a dejar
esta función, que son las que se utilizan para inicializar el PWM. En nuestro caso van a ser 3 PWMs, por eso vamos a dejar estas 3 funciones. Vamos a dejar que se habiliten los PWMs del 1 al 3, que se configuren los pines de salida. Las interrupciones no las vamos a necesitar. Vamos a inicializar las configuraciones. No vamos a utilizar el contador, los que están previamente definidos, ni tampoco las interrupciones, pero las voy a dejar ahí igual. Como las interrupciones no las íbamos a utilizar, las voy a borrar, tanto la del PWM1, PWM2 y PWM3. Para la configuración del PWM1 habíamos definido que para una frecuencia de 10 kHz en PWM necesitamos fijar el PRD en 1000. La fase que va a tener nuestro PWM va a estar en 0 y el contador lo vamos a iniciar en 0. El modo de conteo de nuestro PWM1 va a ser el modo subida. No vamos a tener fase y la división se define en 1, ya que si la dejamos entre 4, este valor se nos preescalará sobre 4, dándonos un menor tiempo de periodo en nuestro PWM. En este caso no vamos a utilizar las líneas del Shadow Mode, se pueden borrar o comentar, y nuestro comparador lo vamos a fijar en 300 y el B en 700. Comparadora en 300 y comparador B en 700. Ahora bien, para el PWM1A, en el comparador A se enciende y en el comparador B se apaga. Para el PWM1A, cuando llegue al valor del comparador A, se enciende, y cuando llegue al valor del comparador B se debe apagar. Comparador B. Ahorita en el ejemplo, en el PWM3 vamos a explicar por qué aquí en este caso tiene una D y una U. Ahora bien, el PWM1B se va a encender en el 0 o en el inicio del contador y se va a apagar en el comparador B. Cero, encendemos y en el comparador B apagamos. Ahora el out mode, nos regresamos al bloque del PWM y buscamos out mode. Como podemos ver, si configuramos el out mode en modo 0, 0, no vamos a hacer uso del red ni del fed. Para hacer uso del red y del fed necesitamos que la configuración esté en 1, 1. Para ese caso, vemos que para que ambas estén en 1 debe ser esta definición, que es la que tenemos ya seleccionada. En este caso no vamos a utilizar ninguna de las configuraciones de Active High o Active High Complementary, ya que estamos forzando a que el PWM no dependa de la. Por lo tanto, esta línea la podemos comentar. En lo siguiente configurar es el InMode. El InMode simplemente se utiliza para definir que la salida A se le apliquen los cambios con respecto a la B, o que a la B se le apliquen los cambios con respecto a la A. Por lo tanto, lo vamos a dejar que todo dependa de la salida A. Ahora lo siguiente a configurar es el red y el fed, donde dijimos que el red lo íbamos a definir en 200
y el FED en 300. La dirección en este caso no se va a utilizar, por tanto lo voy a comentar. Las últimas 3 líneas pertenecen a las interrupciones que se puedan utilizar dentro del PWM, donde en este caso está configurada que pasando 3 veces por el contador desde 0 va a mandar una bandera de que ya pasó 3 veces por el valor de 0 o de inicio, que en este caso está definido en 0. Listo. Ahora para el PWM2 necesitamos realizar la siguiente configuración, también a 10 kHz, pero que el comparador B dependa de este tipo de forma. Este tipo de forma, si buscamos en nuestra tabla, vemos que pertenece al Active Low. Por lo tanto, vamos a configurar el modo Active Low para este de PWM2. Comenzamos definiendo el valor 1000 para una salida de 10 kHz sin fase, que el contador inicie en 0. En modo bajada, la fase deshabilitada, la división en 1, el preescalado en 1, el comparador A en 100, y este no va a depender del comparador B. No va a tener configuración el comparador B, simplemente va a depender del A. Y el A se va a encender. Esto de aquí lo sustituiremos por el PRD. O sea que en A lo vamos a encender y en el PRD lo vamos a apagar. Cuando el comparador A se enciende y se va a apagar en PRD. O al final del conteo. El load mode ya habíamos hablado que se dejaba tal cual, y la configuración para que dependa de la forma que nos pide es Active High. La configuración es High. HI. El in mode se deja tal cual para que dependa el B del A, y el red requiere 200, mientras que el FED en 300. Comentamos, y estas son las interrupciones para el PWM2 que en este caso no se utilizarán. Ahora bien, para el PWM3, en este PWM tenemos varias cosas a comentar. La primera, que para definir una salida de 10 kHz habíamos dicho que el contador iba a subir y luego bajar, se tendría que poner en la mitad de lo que se fijaron, el de subida y el de bajada, en este caso 500. El modo debe ser subida y bajada, fase deshabilitada, preescalado en 1, comparador A 200 y comparador B 400. Y 400. Anteriormente habíamos hablado de que los comparadores tienen el comparador A tiene una U al final o una D, mientras que el B también puede tener una U y una D. Esto se refiere para este tipo de modos, donde podemos ver que el comparador A fijado en 200, cuando sube llega a 200, pero cuando baja también pasa por 200. Entonces, cuando tengan una U se refiere a este comparador A cuando está en modo subida, up, y cuando tiene la D significa que pasa por el valor, pero en la bajada. Lo mismo para el comparador B. Cuando tiene una U se refiere
al valor en modo subida y la D cuando pasa por el valor en la bajada. En este caso queremos que se encienda en A en subida y en B en bajada se apague. Para esto vamos a hacer que en A en subida se encienda y en B en bajada down se apague. Y el comparador B va a depender del comparador A con este tipo de forma que pertenece a la configuración Active High Complementary. Buscamos cuál es la configuración. Ya está definida, Active High Complementary. InMode se queda tal cual para que dependa B de A, el red en 200, Fed en 300. La dirección se deshabilita, las interrupciones no se utilizan, igual se pueden quitar o dejar. Y podemos ver que acabamos de terminar el ejemplo donde configuramos los tres PWMs con las características que se nos pidieron.